Estamos en vivo. Bienvenidos para otro en vivo que estamos haciendo acá todos los... Y esta semana cambiamos, ¿eh? Esta semana, a partir de esta semana, hacemos todos los lunes, los miércoles y los viernes. Que veníamos haciendo todos los martes y los viernes a las 7:15. Y esta semana, a ver, son más de... Este es el envío número 44, si no me equivoco. A ver que miro acá arriba. Veníamos haciendo estos envíos los martes y los viernes a las 7:15. Y a partir de... Sí, el envío 44. Y a partir de esta semana vamos a hacer los lunes, miércoles y viernes a las 7:15. ¿Tá? Así que veníamos haciendo 2 por semana porque era como un buen número para comenzar. Y a partir de ahora, de esta semana, decidimos aumentar los días porque así podemos venir a hablar de más cosas, más contenido, podemos traer más contenido. Y digo podemos porque estos envíos yo lo estaba haciendo solo hasta hace 2 semanas más o menos. Lo hacía solo, tipo formato de clase. Y a partir de la semana pasada comenzamos a hacer los envíos con Seki, que es mi hermano. Que entonces el intuito de esto, de hacerlo juntos, es que, bueno, él también tiene un montón para aportar, pero el intuito es que sea más una charla, ¿tá? Que sea más como una cosa más improvisada, que no parezca como una clase, porque, como es, una clase por ahí puede ser un poco aburrido. Así que todos estos envíos quedan grabados, todas estas clases quedan grabadas, ustedes pueden entrar ahí al... En realidad yo lo saqué. Ayer o anteayer me di cuenta que lo saqué. Pero voy a poner un link que está ahí que va a estar ahí en la bio de mi perfil. Eso le va a llevar a una página donde hay unos botones y uno de esos botones dice Podcast de Rodrigo. Vos entrás ahí y hay más de 40 horas de contenido gratuito ahí que puedes consumir, te va a ayudar en tus ventas online, te va a ayudar a vender tu servicio, principalmente crear un infoproducto y vender un infoproducto. ¿Tá? Así que bueno. Ahí vi que sé que ya se unió, así que iba a aceptar. Bien, ¿Cómo Uri, andamos? ¿Todo ¿todo bien? bien? Escenario diferente hoy. Hoy escenario diferente, sí. Bien. Eh, Hijo de chula, hoy no dormí prácticamente nada. Uy, Mateo está con gripe, así que la no, primera gripe que se agarró. mirá vos, Así que no durmió nada en toda la noche. Y qué bueno, yo tampoco. bajón, che, Sí. qué bajón. Acá hay mucha gripe, es zarpado. Yo cuando me fui ahí a la clínica estos días, la semana pasada por ahí, impresionante la gente, cómo estaba con gripe. Ah, mira, sí, esta época, viste, con el frío y eso. Sí, Acá también estamos sospechando que se contagió, pero eh, o sea, que no se agarró un virus de por ahí, sino que se contagió. Y bueno, yo creo que no dije el tema todavía de hoy. Hoy vamos a hablar de persuasión y copywriting. exactamente. ¿Tá? Que cuando uno va, así como cualquier otra cosa, cuando vas a vender online, hay un montón de áreas que tenés que cuidar, digamos, un negocio, es como un negocio. Y en el área digital vos tenés que cuidar la oferta, la construcción de la oferta, o sea, qué vas a vender, tenés que cuidar la persuasión y copywriting, tenés que cuidar la parte de la publicidad, tenés que cuidar la parte del contenido. Entonces, de todas esas áreas nosotros vamos a venir a hablar y hoy vamos a hablar específicamente del área de persuasión y copywriting y vamos a hablar del tema de cómo usar el storytelling para vender. Ese va a ser el tema de hoy. Eh, Bueno, en principio por ahí explicar qué es lo que es el copywriting, porque generalmente se confunde eso con el copyright sí. de YouTube, ¿viste? Entonces por ahí explicar eso, qué es lo que es, y ahí empezamos a entrar al tema. Voy a explicar qué es el copywriting. Primero que nada, lo que la gente conoce, que es el copyright,
Eso son derechos de autor. Es derecho de autor. Los derechos de autor son lo que la mayoría conoce, lo que todo el mundo conoce, que es el, ¿cómo es? Cuando hay plagio. O sea, el copyright es como algo que, sí, viste que las páginas tienen abajo el copyright, o que vos no podés plagiarlo, no podés copiarlo, no podés venderlo, son derechos de autor. Y el copywriting es, no es eso, el copywriting es se podría decir como una ciencia, por así decir, que estudia cómo persuadir a las personas a través de diferentes cosas, palabras, a través de imágenes, de videos. Entonces, copywriting, como un ejemplo de copywriter más clásico, El copywriting sería como el mensaje, digamos, y la persuasión, ahí entraría la persuasión, que es la intención del mensaje, ¿no? claro. Bueno, pero el copywriter es el clásico copywriter es la gente que escribe la publicidad en como es para la tele. Bueno, ¿Viste? Vos estás mirando un programa de tele, corta, entra la publicidad, y esas publicidades no están, o sea, están pensadas esas publicidades. No es que uno agarra, vamos a hacer una publicidad y se pone a hacer a filmar algo. No, está todo pensado. ¿Qué es lo que se quiere pasar? ¿Cómo se quiere pasar? ¿Qué mensaje se quiere dar? Si es para que la gente considere la marca, si es para que la gente compre, si es para que la gente, qué sé yo, haga algo. Entonces, copywriting es como que estudia toda esa parte. Inclusive hasta qué palabras se van a usar, cómo se va a decir. Eso es, ¿cómo es? Semiótica, semántica, cómo se van a decir las palabras, cómo se va a mostrar. Bueno, y nosotros para vender a través de internet, vos tenés que, no tenés que ser un experto en copywriting, tenés que saber lo básico de lo básico de copywriting, que es lo más básico de todo, es aprenderte los estímulos emocionales. Vos te aprendes los estímulos emocionales y con eso ya está, digamos, con eso ya te sirve una buena base sí, como sí. para vender online. Que, bueno, eso puede ser para otro envío, porque hay un montón de estímulos emocionales. Pero, entonces, eso es de lo que justamente lo que vamos a hablar hoy. Y ahí después tenés el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Otro término que es en inglés. Y el storytelling es la habilidad de contar historias. La habilidad de contar historias. Para eso los pescadores son buenos. Eh, Te juro. la, ¿Qué pasa? Eso hoy en día se está poniendo muy, muy de moda, digamos. Prácticamente en todas las campañas se cuentan historias. Antes era como ir directo al grano, ¿viste? Ahora como que en una publicidad se van contando historias para hacer el desarrollo de la publicidad, ¿no? Claro. Ujú. Eh, Inclusive yo no sé cuándo habrá comenzado eso en el marketing, la verdad que no tengo idea. Pero yo me acuerdo, hay algunos videos ahí de Steve Jobs, por ejemplo, que era allá en el 1980 y pico, que lanzó Apple, que lanzó la Mac, Ujú. la computadora y eso, que él usaba storytelling ya para vender, porque él le hacía en la presentación contaba una historia. Eh, pero ahora sí, cada vez se está usando más, cada vez Claro. se usa más el storytelling. Y O otra sea, vez, incluso hay una creo que es de Galicia, creo que hay una pareja que viene, o sea, como que va evolucionando, ¿viste? No es solamente en una publicidad que te cuentan una historia, sino que son en varias publicidades. A lo largo del año te van contando historias de cómo se va desenvolviendo esa pareja comprando con tarjeta, por ejemplo. mm, ¿Viste? mira, claro, como que están conectadas, como son Claro, episodios de una serie, ¿sí? Sí, inclusive el storytelling, el contar historias, no necesariamente tiene que ser una historia así como nosotros la conocemos. Contar historia puede ser, no sé, vos mostrando, ponele que vos vendés
no sé, voy a dar un ejemplo acá con un producto físico, ¿no? Que vendés pan. Bueno, contar una historia sería vos, por ejemplo, preparando un pan. Eso es, Ujú. bueno, estás contando una historia, pero vos ponele, mostrás todo el proceso de preparar el pan. Bueno, es una historia también, contada, Claro. que no es una historia como nosotras la conocemos, tipo, eh, con, como decir, la historia clásica que uno se imagina, sino que son historias como contadas con imágenes, con videos. Mm. Bueno, eh, de nuevo, uno no tiene que ser especialista en contar historias, no hace falta que sea, no Sí, sé, que sea un una, filmmaker, productor de cine. Sí. sí, o no sé, un profesional de stand-up, de, de comedia. No, uno tiene que saber, de nuevo, tiene que saber solamente las bases de una buena historia. ¿Sí? Entonces, justo hoy podemos hablar también de cómo, qué historias son importantes contar y cómo contarlas. ¿Viste? Pero eso podemos hablarla más, un poco más adelante. Claro. Así que eso como para comenzar, ¿qué es el copywriting y qué son las historias? Bien. El storytelling. Y ahora la persuasión. Y la persuasión es... La persuasión es, obviamente, el arte de persuadir a alguien es hacer que alguien o lograr que alguien haga algo por vos, ¿no? En este caso. Que en este caso sería una compra, que te compre, ¿no? O en realidad vos podés tener diferentes tipos de persuasión, no necesariamente tiene que ser siempre compra. Vos podés querer que la persona mire un video, vos podés querer que la persona entre al sitio web, que no haga una compra, podés querer que la persona te siga en las redes sociales. Son diferentes objetivos de la persuasión. Eh, Nosotros constantemente estamos intentando persuadir. Siempre estamos intentando persuadir. Yo ahora, en este momento, estoy intentando persuadir a la gente que va a mirar esto, que está mirando, que va a mirar esto, a que se quede a seguir mirando. Eso es mi intención. Mi intención Claro. es hacer algo útil, dar alguna cosa útil para que la persona siga mirando. Vos todo el tiempo estás intentando persuadir cuando vos te vas, no sé, tenés cualquier interacción humana con otra persona, vos estás intentando pasar tu opinión, estás intentando pasar tu mensaje. Cuando vos querés contarle algo a alguien, vos querés que esa persona te escuche. Entonces vos intentás persuadir, tratás de contar eso de la mejor manera como para que te escuche. Bueno, la persuasión se viene estudiándose un montón y obviamente que para la venta eso es importantísimo. Eso no es nada nuevo. O sea, nosotros no inventamos eso ni tampoco inventaron eso nadie de la actualidad. Eso viene allá del tiempo de Aristóteles, creo que fue el primero en estudiar todo eso. Y de nuevo, hay elementos que se utilizan para la persuasión. Cuando estamos hablando de compra, principalmente de compra, que la compra que es tomar una decisión. Comprar algo es tomar una decisión. Bueno, yo tomo una decisión de querer comprar eso. Si yo tomo la decisión de querer comprar eso es porque me persuadieron Claro. para eso. ¿Viste? No es natural que uno quiera comprar algo. Solo es natural que uno quiera comer, son las necesidades básicas, alimento, reproducción y sueño. Eso es natural que el ser humano quiere. Todo el resto, absolutamente todo el resto es nosotros fuimos persuadidos a querer comprar eso. Eh, Así que, ¿cómo es? Existen elementos que nosotros usamos para hacer eso. ¿Sabe? Que uno de los elementos justamente son, de nuevo, junto con el copywriting, uno de los elementos son los estímulos emocionales. Ya, eso hay que hacer un en vivo de eso. ¿De qué? Sí o sí. De los estímulos emocionales. Ah, sí. Sí o sí. Eh, bueno, este. Para eso, para contar una historia, digamos, entrando un poco al tema, lo importante es eh, conocer a quién se lo va a vender, ¿no? Para ir enfocando eso, cómo lo voy a escribir, cómo lo voy a redactar, cómo lo voy a armar. Es importante tener un nicho bien armado para saber a qué público yo le estoy hablando cuando voy a armar eso, ¿no? Sí.
Pero primero a mí me gusta definir otra cosa antes. En, en realidad dos cosas antes. O no sé si hablamos ahora del tipo de historia que son importantes o después. Bueno, no sé, decirle nomás lo que tenés pensado y ahí vamos Dale. desarrollando. Eh, Antes, espera, entonces, antes de decir o de definir a quién yo le estoy hablando, a mí me gusta diferenciar cuál es mi identidad. O sea, qué es lo que yo quiero comunicar. Bien, ¿Viste? Entonces, yo no voy a hacer algo que, o como para agradar o para atraer a la gente, a un grupo de gente, sino que yo primero voy a definir quién soy yo, o cómo yo quiero pasar el mensaje, cuál es mi identidad como comunicador. Entonces, es de nuevo definir lo que vos decías, definir el mensaje, cómo se va a decir, pero en base a mí primero, ¿viste? En base a quién soy. bien, Porque claro. yo puedo enseñar marketing desde el punto de vista de una vida de familia, desde el punto de vista de cuidar de la salud, desde el punto de vista de tener, qué sé yo, eh, construir algo importante, construir algo que ayuda a la gente, o puedo enseñar marketing desde el punto de vista de ser soltero, de vivir de joda, de tener plata para ir, de viajar y hacer, eh, qué sé yo, Sí, sí, cualquier sí, una vida cosa. re loca. Claro. Entonces, primero yo defino quién soy yo y cómo yo quiero pasar el mensaje. Bien, ¿Viste? Y después, a partir de ahí, yo ya automáticamente, en realidad, a partir de ahí, de cómo yo quiero pasar el mensaje, yo voy a estar trayendo a la gente que se identifica con eso. Por ejemplo, Baimelda, a la cuenta que vos ujú, manejás. Ella pasa un mensaje de una forma que automáticamente la gente que se identifica con eso ya automáticamente claro, sí, sí, se buen punto comenzó a el tuyo identificar. porque sí, es lo mejor, digamos. Antes nosotros queríamos, nosotros como que decíamos, bueno, nuestro nicho son mujeres mayores a 35 años. Ajá. Pero claro, cómo le mandás ese mensaje, digamos? Fue mucho más rápido empezar a ser tal cual como uno es, que es lo que ellos empezaron a implementar, digamos, o sea, fueron ellas, mostrando lo que ellas son, digamos, Ujú, y ahí se empezó a impactar mucho más. claro. Sí, sí, así que, Eso es re loco como cuando uno define su identidad, automáticamente comienza a aparecer gente que se identifica con eso. claro, sí, Solo que no es tan fácil definir la identidad, pero se comienza por ahí. A partir de ahí, uno comienza a estudiar cómo es el público, ¿sí? Ahí comienza a hacer cosas para el público. Y ahora, hablando sobre el tipo de historia, que es importante antes de que comencemos, el tipo de historias que es importante contar son, en realidad hay una que es la más importante de todas, que sirve, que te diría que sirve para vender, que es el único objetivo que tiene es para vender, que es la historia de la procedencia de lo que vos vendés. Viste que cuando uno va a vender algo, uno va a comprar algo, uno quiere saber en realidad con cualquier cosa, no sé, pensando un padre, un papá, ujú, que tiene el hijo o la hija que aparece con un novio o con una novia, y quiere saber de dónde viene, quién es, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Quiénes son los papás? ajá, Entonces, como la procedencia es importante. Cuando vos vas a comprar un auto, querés, o cualquier cosa que sea usado con él, vos querés saber de dónde viene, cómo se usó. O claro, inclusive nuevo. Si es nuevo también, vos querés saber la procedencia de un auto estadounidense, un auto alemán, un auto chino, un auto japonés. Querés saber. O sea, uno ya sabe eso porque están las marcas ahí, ujú, uno ya lo tiene presente, pero cuando va a comprar el teléfono, todo, cualquier cosa, querés saber la procedencia. Bueno, pasa exactamente lo mismo con la gente que te va a comprar. Esa gente quiere saber la procedencia, de dónde viene eso.
No Claro, necesariamente de dónde venís vos, no necesariamente eso. De dónde viene el servicio o el infoproducto, ¿viste? Entonces, esa historia es la más importante contar. Inclusive yo ponele la procedencia de mi metodología de Vender Sin Frontera es, yo me recibí en la universidad, no sabía vender, o sea, era un profesional independiente que no sabía vender, yo quería crear un emprendimiento, tenía un montón de conocimiento, pero era difícil encontrar cliente, alumno, entonces me fui a estudiar marketing digital. Ahí trabajé con algunos especialistas, haciendo yo el marketing para esos especialistas, y ahora también enseño eso. Entonces, esa es la procedencia de mi metodología. claro, es Y, como nació Baimelda, por ejemplo. claro, en el Sí. caso de un, qué sé yo, un nutricionista, ¿cómo sería, cuál sería la procedencia de esa? Fíjate que cuando hablamos de un profesional independiente, cuando hablamos de un producto físico, ahí no hay mucha vuelta que darle. O sea, es cómo nació la empresa y eso. ¿Viste? ¿Quiénes son, capaz quiénes son los que están atrás de la empresa, qué hacen y cómo nació? Ahora, cuando hablamos de un profesional independiente, un profesor, un especialista que está vendiendo un servicio, que está vendiendo clases o que está vendiendo un infoproducto, vos tenés el servicio que vos vendés y la gente, en realidad, por ahí la procedencia, si uno vende, ponerlo, sos un nutricionista y estás vendiendo servicios de nutrición, la gente no le importa tanto dónde estudiaste, qué hiciste, cuántos años de experiencia tenés, pero bueno, no sé si yo, sí, podría valer algo eso, pero lo más importante es la metodología que usas para resolver el problema de la persona. ¿Cómo surgió esa metodología? Entonces, yo soy partidario, ¿no? Que hay que tener un infoproducto también vendiendo. ¿Cómo nació ese infoproducto? ¿De dónde nació? ¿Cómo surgió? Entonces, contar eso es lo más importante para vender, tanto Claro, para el producto físico como para el servicio. Esa es la historia más importante. Después hay otro tipo de historia que son historias un poco que se pueden usar como para aumentar la audiencia. Vos haces eso con Baimelda. Vos contás historias que están claro, relacionadas a los creadores del negocio, por así decir. claro. Sí, para generar un poco más de interacciones, digamos, o Bueno, bastante más interacciones de lo normal. claro. Sí, Entonces, esas historias que contás en las redes sociales no son historias que vos vas a contar en un, no sé, en un podcast, ponele, claro, que te va a servir para vender o en un lanzamiento que vos vas a poner o vos vas a hacer un lanzamiento o vas a vender algo. No son historias que vos vas a contar ahí porque no son tan importantes, no son tan relevantes. La claro. historia que sí es relevante es la procedencia. Esa sí, relevante. ¿Cómo surgió? ¿Viste? Bien. Esa probablemente uno tiene que contarla 100 veces, 200 Claro, veces. sí, sí, sí. Yo todas las veces que voy a vender, todas las veces que voy a, no sé, hago un video de venta, todas las veces que hago un lanzamiento, yo cuento esa historia, la historia de la procedencia de mi metodología. Claro, eso es lo que más, bueno, no sé si es lo que más conecta, pero es lo que más, es lo que impone tu marca, digamos, o Sí, lo que impone tu marca, digamos, porque por ejemplo, lo que conecta acá con los videos estos del galpón, del gallinero, de cualquier cosa conecta. O sea, la gente se siente reidentificada. Incluso pasa que muchas chicas, ponele jóvenes, escriben, se escriben, digamos, con Maimelda, porque les recuerda a cómo eran sus papás o cómo eran sus abuelos, ¿viste? Entonces genera una pelota de interacción gigante ahí, ¿viste? Pero claro, no tiene nada que ver casi con la marca, sino con la procedencia de las que hacen la marca. Así que sí, para aumentar seguidores, todas esas cosas, para generar interacciones o difundirse, funciona muy bien. Pero lo que sería importante para la marca, para dejar así plasmada la marca, sería así la historia de cómo comenzó. sí. Bien, Y eso es importante que uno defina bien cómo contar esa historia, porque también ahí entra
hay varios detalles ahí que son importantes a la hora de contar la historia. eh, que bueno, eso es tema también, eso es más profundo, digamos. Se necesita una clase para eso. Pero hay formas de contar la historia y cómo uno la va a contar. Por lo menos esa. Esa es importantísimo para tenerla. Es súper importante. Esa, toda la gente que quiere vender cualquier cosa, tanto producto físico como servicio, tiene que tener esa historia. Bien hecho. Bien. Bueno, eso vamos a tener que hablar entonces porque voy a tener que armar eso. Sí. Sí, esa, bueno, ya la tenés medio hecha. Sí, estaba más Pero o menos ahí dando vueltas. hay que como formalizarla, ¿viste? Claro, Como sí, decir, bueno, siempre se va a contar de esta forma. Porque claro. hay muchos matices o muchas cosas que se pueden extraer importantes, ¿viste? En mi historia también hay muchísimas cosas importantes que yo puedo extraer o que yo puedo sacar, pero yo elegí algunas y las cuento, las intento contar siempre de la misma forma, Bien. porque si no puedo meter, ¿viste? Una vez las cuento y cuento sobre una cosa que hice, después la próxima vez que cuento, cuento sobre otra cosa que hice, y ahí no, o sea, tiene que ser siempre como la misma historia, tiene que tener el mismo objetivo. ¿Viste? Claro. Contar la historia, si uno le puede contar una misma historia con diferentes objetivos, con diferentes puntos de vista, y va a tener significados diferentes. Entonces, la onda es, o la idea es contarla siempre con un mismo objetivo. Bien. Eh, ¿Alguna analogía? Yo, por ejemplo, tengo acá la analogía de cómo es Nike, que Nike usa siempre su frase común que es just do it. ¿Viste? Eso sería el contar siempre lo mismo, digamos. Puede Ujú. ser. Este, Y la historia, lo que tiene la historia es que dos cosas. Nosotros los seres humanos somos entrenados para recibir historias o para escuchar historias. Eso viene de hace miles de años, millones de años, cuando éramos cazadores, recolectores, antes inclusive. ¿Qué hacía la gente? Hacía un fuego y se reunía todo alrededor del fuego a contar historias. claro. Siempre fue así. Y vos, cuando vos comenzás a contar una historia, automáticamente la gente así se comienza a prestar atención. Porque la historia como que atrapa, nosotros estamos programados para eso. Y inclusive uno de inclusive ponerle Steve Jobs, contaba cuando, dicen que él cuando quería explicar algo, todo, él contaba historia. Porque la historia era como lo que se pega más. Y eso no lo inventó Steve Jobs, eso viene, vos fíjate la Biblia nomás. Ujú. Jesús usaba historia, usaba parábolas, usaba analogías para enseñar algo. Le preguntaban, ¿cómo funciona esto acá? Te dan una palabra, la parábola del sembrador. Entonces te explicaba cómo era el campo y ahí vos lo traducías. Entonces la historia es algo que nosotros, cuando nos cuentan historia, nosotros estamos programados para entender eso y para asimilarlo más. Eh, entonces, no me acuerdo cuál era la pregunta. Yo te pregunté. A ver, se me fue, se me fue. Porque había dos cosas que quería decir ahí. Esa era Yo te una. pregunté por analogía, te pregunté. Mm. Eh, Nosotros estamos como programados para, para recibir eso, para recibir la historia. Lo que quería decir, un ejemplo, que vos imaginate que nosotros escuchamos historias, porque sí, o sea, la historia las consumimos porque no nos beneficia en nada la historia, pero nosotros la consumimos, inclusive pagamos para consumir historias. Películas, ¿Cómo, por ejemplo. Rodrigo? ¿Eh? Películas, por ejemplo. Pagás el cine, ponele, Ujú. te vas al cine, pagás una entrada al cine para ver una historia que ni siquiera es real, o sea, Claro. está ahí en una pantalla. O
agarrás un sábado o cuando sea, pones un capítulo de una serie en Netflix o una película en Netflix. Entonces es re loco, eso es loquísimo, cómo nosotros consumimos historia y nuestra naturaleza es de consumir historia. ¿Qué pasa cuando vos contás una historia? La historia tiene algo que es importante, que vos con la historia vos no podés como refutar una historia. No podés decir si la historia es falsa o eso no es verdad o es verdad. Obviamente que si vos la estás contando, vos estás contando de tu procedencia, la historia de tu procedencia. La gente no puede decir eso es correcto o incorrecto, ¿no? O sea, ponele, yo quiero enseñar, yo digo, para vender el storytelling es importante. Y el que está del otro lado puede decir, no, para mí no. Claro. Puede refutarme. Pero ahora, si yo comienzo a contar mi historia, esa persona no puede como estar de acuerdo o no con eso. Tiene que escuchar nomás. O sea, la historia vos la escuchás y vos jugás, bueno, es interesante la historia, no es interesante, pero vos la escuchás nomás. O podés jugar si es verdadera o no. Pero no es algo, no es una opinión mía, sino que es una historia, es algo que pasó. Ahí igual juega también el tema de los testimonios, incluso pueden influenciar ahí. Por ejemplo, nosotros cuando contábamos la historia en Maimelda, se contaba la historia y pasó que un comentario decía, no, ustedes no sé qué son chilenas, no sé qué cosa, Ujú. y están acá, son de Misiones, digamos, las tres señoras, y hay un comentario que dice, no, son de Chile, no sé qué, por qué, no sé qué, y ahí entra gente a decir, no, esa es la tonada misionera, ¿cómo va a decir eso? Si eso son tonada misionera, qué sé yo. Entonces ahí tenés el testimonio de gente que te está apoyando, digamos. Ujú. Eso complementa mucho más, digamos. Sí, Porque la ponele gente, ahí, puede que haya gente que nos conoce capaz incluso de antes y dice, no, es cierto lo que están contando, fue así, así, así. ujú. Así que ahí los testimonios juegan una parte importante, digamos, para la persuasión ahí, sería. La gente, por eso, la gente puede decir, bueno, esta historia me parece verdadera o no me parece verdadera, pero no puede decir eso, no, eso ahí es diferente, eso tiene que ser diferente. Claro, Sí puede decir que es diferente, poner, como te digo, si yo estoy enseñando algo, poner, soy un, en el caso, seguimos en el caso de un nutricionista. Tenés que comer menos carbohidratos. Y la persona puede decir, no, para mí no, para mí tengo que comer más carbohidratos. Entonces puede estar en contra tuya. ¿Viste? Cuando vos decís algo, la persona puede estar en contra. Pero cuando vos contás una historia, la persona no puede estar en contra. Lo único que puede pensar es, eso no bien, es verdad. Pero al no poder estar en contra, la persona se pone del mismo lado que vos. Cuando vos estás intentando enseñar algo o pasar algo, alguna información, la persona está del otro lado. Vos estás intentando pasar algo y la persona está enfrente tuyo como con claro. resistencia, ¿entendés? ¿Será verdad esto? No sé, Ujú. como que no, para mí es diferente. Ahora, cuando vos contás una historia, los dos se ponen del mismo lado y están mirando los dos la misma cosa. Y esa persona puede decir, lo único que puede decir, bueno, esto es verdad o no es verdad, si me parece verdad o Ah, no. bien, Pero esa es el poder de la historia, que la persona no puede como ir en contra tuyo. claro. Entonces Ah, como bien, 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 entendí, entendí. te pone de tu lado. Y eso es importante para vender porque cuando vos lográs que la persona se ponga de tu lado, se genera todo esto que vos decías también, identificación, la persona comienza a gustar más de uno, ¿viste? Claro. Entonces, todo, el storytelling es en ese sentido poderosísimo, más si se usa todavía en las redes sociales, para Claro, posicionar. es lo que hace que vos te diferencies, digamos, que tu marca se diferencia del resto. ¿Sí? Poner en el caso del contenido, que era lo que yo te decía ayer, que para hacer contenido un poco más, que no sea con tantas tomas, ¿viste? Un contenido un poco más simple para hacer más volumen. Yo estaba pensando hacer contenido que
sobre historias, ¿entendés? Contando historias. Historias que me pasaron a mí, historias que, viste, infinitas. Y ahí hay un Ujú. banco infinito de historias. Y no necesariamente que sea enseñando, porque ese es el tema también, ¿viste? Cuando vos enseñás algo, tutorial o te enseñás algo a través de las redes sociales en formato de reel, ponele, pasa eso, ¿viste? La gente mira y dice, esta acá para mí, no, para mí es diferente, o lo que sea. Cuando contás historia, Ujú. la persona se pone al mismo lado tuyo y solamente escucha, Claro. ¿viste? Entonces, esa es lo que quiero implementar ahí en el... Que ya lo veníamos haciendo, más o menos. Sí, sí, sí. Había, había varios que lo estábamos haciendo así. Pero sí, es cierto. O sea, otro también es que por ahí las redes sociales también no están tan hechas como para que la gente entre. O sea, la gente entra a las redes sociales para distraerse. Ujú. Y si de última uno siempre está enseñando cosas, la persona te ve la cara y dice, nada, y pasa de largo, ¿viste? Porque no quiere estar prestando atención capaz en algo que se tiene que concentrar, ¿viste? Claro. Capaz que es cierto, o sea, vos en redes sociales, digamos, al contar historias más tranqui, así más holgado el contenido, generás más retención, digamos. Sí, obviamente todo depende de la identidad de cada uno, ¿viste? Ponerle, si uno es un poco más violento, más energético, hay contenido polémico, Claro. ¿viste? Para hacer, y ahí otra vez contando historias, ¿viste? Inclusive la política, todo es historia, se cuentan historias. No, fulano que no sé qué cosa, que hizo esto, que lo otro, y no sé qué, son historias también. Eh, pero sí, eso también es un punto importante porque justamente, más todavía hoy, ¿viste? Donde cualquier cosa vos la encontrás a través de internet, cualquier información vos la podés encontrar. Es más todavía, es importante ese contenido que más para interacción que como para enseñar. Ujú. Bien. Eh, a ver, no sé, yo tengo acá unas preguntas, pero creo que se van un poco del tema respecto a lo que venimos hablando. Porque tengo como que preguntas así de qué es lo que se debería evitar decir y cosas así. No sé si tenés pensado hablar de eso. Bueno, qué se debería evitar? Hay una cosa que es cuando uno va a hacer la historia, que yo decía la historia más importante, la historia de la presidencia. Eh, Esa historia se usa en un montón de lugares importantes y en uno de esos lugares importantes es en el video de venta. Que el video de venta es la página que uno usa para vender el servicio, el infoproducto. Y cuando uno está contando la historia, lo más importante es no enseñar entre medio de la historia. Mm. Entonces, ¿qué no se debería decir? Es no enseñar. Porque un profesional independiente, un profesor, un especialista que está intentando enseñar y que está intentando como contar una historia que está relacionada a lo que él hace, ponele de nuevo en el caso de un nutricionista, sí, porque yo ponele, trabajé bueno, me recibí de la universidad, trabajé con 5 años con pacientes, descubrí que había un patrón en el comportamiento que impulsaba que coman más. Y ahí ponele, comienza a enseñar, porque no sé qué come y el metabolismo humano, que no sé qué, y ya comienza a enseñar y se desvía de la historia, de la procedencia. Y una vez que vos comenzás a enseñar en una historia, vos le perdés a la gente. Que la historia tiene que ser solamente historia, uno tiene que solamente enseñar. Eso obviamente que es un poco más profundo, es un poco más técnico, pero eso como lo más importante. Cuando vas a contar la historia, la historia tiene que seguir el orden cronológico y no tiene que cortar para comenzar a enseñar algo, sino que Bien, tiene que claro ser que eso era lo que coherente. hablábamos con los videos de Eva y Melda, que se contaba la historia y al final del video se pretendía como vender. Sí, bueno, menos Claro, todavía. cortábamos la historia y ahí entrábamos en una parte de venta, Sí. que sí, era,
no está mal, pero depende de dónde uno Claro, lo hace. En el contenido no es recomendado porque justamente el contenido vos querés que el algoritmo te ayude a llevar eso más lejos. Cuanto más lejos, mejor. Y si vos le estás metiendo venta en el contenido, le estás cortando ahí eh, como que le estás frenando. sí, sí, sí. Ahora, en una publicidad, ponele, puedes poner un poquito de historia y ahí sí va a venta. Eh, Claro, claro, entonces, ahí, sí, sí, porque ahí no se depende del algoritmo, digamos, y es claro. algo que sí o sí le va a llegar a la gente. Ujú. Está bien. Este, Che, ¿y el bien, sitio web ya quedó? quedó, sí, quedó. Tengo que completar algunas cositas más, pero quedó. Ahora lo que vamos a hacer esta semana es sacar prendas de verano para ir llenando ese catálogo de ropa de verano, ¿viste? Adelantarnos un poco en el tiempo, ¿viste? Porque si no después te llega el clima caluroso y como que le agarras tarde a las publicidades y todo eso. Pero no, ¿sería primavera primero? Bueno, sí, primavera, sí, sí. Ah, Pero digamos, todo lo que es abrigado, abrigado, eso se va, ya se dejó de confeccionar. claro, sí, sí. Sí, porque queda junio y quedan 2 meses. Pero sí, con lo que se produjo, ya se produjo, sí, hay que comenzar a preparar para el Mm. próximo. Así que sí. Y bueno, ahora ni bien vuelvo, ahí sí le meto publicidad a lo loco. Ah, Porque sí, se detuvo todo, digamos. Ahora es venta presencial. claro. Aumentaron las ventas presencial, sí. Eso sí, de manera significativa, incluso ahora con el tema del descuento, viste que le hacen diez por Ajá. ciento de descuento a los presenciales. Ahora más vienen a comprar, viste. Mm. Zarpado eso. Casi dos ventas por día, ponele en Pero promedio. ¿eso lo comunican por las redes sociales o no? No, no, no. No. Solo cuando están ahí. Solo cuando están ahí. Sí. Así que bien, o sea, bien. Las ventas van muy bien, digamos. Pero podrían ir mucho mejor. ¿Pero por qué pararon con la publicidad? Porque allá no hay nadie para imprimir tickets. Ah, Tenés que tener en cuenta que mami y la tía Inés no saben usar bien una ah, computadora. claro, y Entonces yo imprime no poco, quiero que queden locos ahí saturando de pedidos, ¿viste? claro. Incluso mami y la tía Inés me dijeron como que no, que bueno, que esta semana se van a basar en otras cosas, van a hacer otro tipo de trabajo. Ujú. Porque claro, todo el tema de hacer los tickets, el empaquetado, qué sé yo, son solo dos. Y no, no van a dar abasto, digamos. Claro. Es el tema. Sí, esa es una cagada que no te imprime ya el ticket hecho, que tenés que hacerlo, pero de última no es tanto, o sea, uno puede hacer una etiqueta a mano, sí, también. La verdad que no sé porque la etiqueta tiene el código de barra, yo no sé cómo harán, pero de última voy a tener que preguntar. Y sí, porque de Este, última hacer la mano, si acá ponele, vos le escribís a mano la etiqueta y la mandás. bien. No hace Bueno, falta que sea, es una semana nomás, digamos, ellos lo que van a hacer es pura foto de producto para rellenar la página web. claro. Así que nada, después yo vuelvo y adelanto todo eso. La Ujú. publicidad la adelanto todo, pasa nada. Sí, Pero bueno, está bien. Bueno, entonces esa era lo que había alguna otra. no, las otras se respondieron todo más o menos, Está. por lo que estuve mirando acá, así que estaría por hoy. Bueno, entonces voy a hacer mi merchandise. Que si querés aprender más, cómo vender online, cómo alcanzar a gente, clientes, alumnos a través de Internet, tenés que conocer el Vender Sin Fronteras, que es mi metodología para vender, para potenciar tus ventas online. Ahí puedes ir al link que está en la bio de mi perfil. Hay una página ahí donde está todo, te explico cómo funciona.
Y puedes marcar una reunión ahí, individual, gratuita, junto conmigo, que te voy a explicar todo, cómo funciona y cómo puedes aplicarlo el Vender sin Fronteras en tu negocio. Estos en vivo quedan todos grabados. Nosotros ahora, esta semana, comenzamos a hacerlo lunes, miércoles y viernes a las 7:15. Lo estábamos haciendo martes y viernes a las 7:15. Ahora aumentamos a 3 veces por semana, así que va a haber una cantidad de contenido acá que vamos a ir hablando. Y bueno, está todo grabado, queda ahí en el link que está también en mi perfil. Está todo, todos los... Creo que no subí, está hasta el 38 me parece. Ahora estamos en el 30 en el 44. Tengo que ir subiendo Ah, más ahora que estamos con 3 por semana. Tengo que acordarme de subirlo. Bueno, y no, bueno, los videos de YouTube, 3 por semana también. y lo de YouTube sí. Eso está en mi canal de YouTube, Claro. que es otro. Así Así que que, bueno, estamos entonces listo. Nos vemos el viernes, el miércoles. el miércoles. El Dale, miércoles a las 7:15. nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.